Libercast presenta una producción de Libertópolis, donde nuestra misión es promover un mundo de personas libres y responsables en búsqueda de su felicidad. Creamos valor innovando, analizando y transmitiendo información e ideas. Día a día encontrarás los episodios de las emisiones correspondientes a nuestros programas. Contravía, todo a pulmón. Contravía por la tarde, más negocios y Liberviernes. Es un gusto estar con todos ustedes. Arrancamos Contravía PM. Les habla María Dolores Arias y espero que vaya usted relajado. Bueno, que por lo menos se sea consciente que va un poco estresado por el tráfico y entonces, cuando ya tomó esa conciencia, haga sus respiraciones y haga por lo menos unas 3 respiraciones profundas y trate de bajar toda esa tensión, como a veces decimos descompresionar. Así que respire profundo, respire para que vaya bajando todo ese nivel de estrés que desafortunadamente vamos generando durante todo el día. Y a veces pues con simplemente 5 minutos que dediquemos a nuestra respiración, esto nos va a ayudar a bajar toda esa tensión. Así que espero que esto le ayude a mejorar su calidad de vida y que pues nos permita acompañarlo durante esta hora que vamos a estar hablando de varios temas. ¿Qué vamos a hablar? Pero vamos a hablar un poco de las noticias que han estado circulando con respecto a qué pasó con el Museo de la Universidad de San Carlos. Por ejemplo, cómo están los temas del dengue hemorrágico. Vamos a hablar un poco acerca de los temas de cómo va el antejuicio contra el alcalde Ricardo Quiñones, a un tema sobre el Metroriel, así que vamos a darles algunas notas importantes. Después vamos a hacer un enlace para hablar acerca del caso de asalto al Ministerio de Salud, pero más allá del caso per se, lo que a mí me gustaría discutir con ustedes y con nuestro invitado es el tema de por qué se da esta situación, cuáles son estas deficiencias, qué es lo que está sucediendo alrededor del Ministerio de Salud y si seguimos. Yo entiendo que el Ministerio Público y entiendo que la CICIG en su caso, pues, sobre todo el Ministerio Público, entiendo que el Ministerio Público su trabajo sea perseguir a quienes infringen la ley y por consiguiente demostrar que la han infringido y buscar que se haga justicia en el organismo judicial. Pero, por otro lado, me pregunto, la Contraloría General de Cuentas, pues, ¿cuál es el papel que tiene en esto? Pero también me pregunto, ¿cuáles son las acciones que se están tomando para que se eviten estos temas, para que se vayan reduciendo, para que cada vez dejemos de ser como, yo no sé si usted ha visto alguna vez a los perros cuando se persiguen la cola y que dan vueltas y vueltas y vueltas y nunca se llegan a agarrar la cola, pues a veces siento que estamos así persiguiendo corruptos para terminar la corrupción. Entonces creemos que persiguiendo corruptos acabamos con la corrupción y esto es casi que como lo que sucede con los narcotraficantes que toman a un capo y pareciera que con esto la estructura se desarticula y no es así, surgen o se divide, se hacen muchas estructuras adicionales o se desmembra en varias estructuras o rápidamente llega alguien que toma el poder y la cosa continúa y tal vez hasta mejorada y renovada porque llega con nuevas ideas. Así que, ¿cómo hacer para no estar como los perros persiguiéndonos la cola, creyendo que persiguiendo corruptos combatimos la corrupción? Así que de eso vamos a platicar también de este tema. Y también vamos a platicar acerca de este caso del tercer país seguro. Más que hablar si es en qué consiste todo este convenio, si eso no es tercer país seguro. Y también me gustaría saber y conocer si, por ejemplo, lo que firmó el ministro de Gobernación, pues el ministro tenía las facultades para hacerlo. Y de esto vamos a también hacer un enlace y vamos a platicar al respecto. Vamos a hablar un poco sobre estas noticias. Así que gracias por estar con nosotros. Gracias por compartir nuestra transmisión. Muchísimas gracias a quienes ya nos están sintonizando y gracias a quienes están con nosotros. Buenas tardes, Jennifer. Gracias a Mónica también. Saludos.
Muchas gracias por estar con nosotros. Así que arrancamos con la primera parte del programa y en pues les voy a hablar que, bueno, ya se designó quién va a conocer el trámite de antejuicio o quienes van a conocer esta situación de antejuicio contra el alcalde Ricardo Quiñones. Si ustedes recuerdan, esta fue una solicitud que hizo la FESI a través, o sea, el Ministerio Público, para poder continuar investigando, solicitando que se le quitara el antejuicio al alcalde Ricardo Quiñones por un tema de financiamiento electoral, pues podríamos llamarlo ilícito, y déjenme verlo, ahorita les digo cuál es el delito en sí, pero la Cámara de Amparos y de Antejuicios de la Corte Suprema de Justicia designó a la Sala Tercera de Apelaciones Penal para que conozca el antejuicio que planteó la Fiscalía contra el señor Ricardo Quiñones, alcalde de la ciudad de Guatemala. Y es aquí, y quiero hacer un paréntesis, y es aquí donde viene la importancia de quienes integran estas salas de apelaciones, quienes integran quiénes son los magistrados. Obviamente es fácil tal vez identificar que los magistrados de la Corte Suprema de Justicia pues tienen un papel muy importante, pero muchas veces se nos olvida las salas de apelaciones, y estas son también las que se van a elegir y se van a nominar. Las comisiones de postulación las van a mandar las listas para que en el Congreso se decida quiénes integran estas salas de apelaciones. Y es importante porque es una parte pues donde llegan muchos de las, valga la expresión, de las apelaciones o de las inconformidades con respecto a los juicios, a las resoluciones o a las actuaciones de los jueces. Entonces, en este caso, la Sala Tercera de Apelaciones Penal va a conocer el antejuicio que se planteó contra el alcalde. Los delitos que se le están imputando al alcalde, los señalamientos son el financiamiento electoral ilícito, fraude y peculado, según lo solicitó el Ministerio Público. Y según las investigaciones y lo que el Ministerio Público dio a conocer en sus investigaciones es que en el 2011 y 2015 se habrían orquestado desde la alcaldía planes y estrategias para incrementar pues la simpatía, para incrementar la gente que votara por el partido unionista. Esto para que pues continuaran ejerciendo la alcaldía. Para esto, según las investigaciones del Ministerio Público, pues lo que habrían hecho es actividades proselitistas que habrían utilizado recursos del Fideicomiso de Apoyo para la Planificación Urbana, conocido como FAPO, el Fideicomiso de Apoyo a la Planificación Urbana, y que se justificaban estos gastos con facturas alteradas falsas. Según estos son los señalamientos. Ahora, en esta investigación preliminar, pues lo que dan a entender es que los gastos de campaña pues fueron financiados de forma ilícita con fondos de la municipalidad, que quiere decir con fondos de todos los tributarios. Esto siempre, que nunca se nos olvide o siempre recordemos que todos los fondos, independientemente de cómo se llame la organización gubernamental, se tratan de tus impuestos, se trata de tu dinero. Ahora, después de, ¿qué es lo que sigue? Pues después de esto se van a notificar a todas las partes involucradas. La sala va a incluir en su agenda pues una sesión donde determine si se admite o no esta acción. Si es aceptada, entonces nombran un juez pesquisidor un pesquisidor, quien es el que hace un informe. Tiene hasta 70 días para hacer esta investigación. Sí puede citar a los involucrados, puede citar a quienes están siendo señalados, en este caso al alcalde. Yo no sé si ustedes recuerdan que hubo una juez pesquisidor que citó a Arzú y, bueno, Arzú nunca se presentó, siempre o mandaba memoriales o mandaba representantes y no hubo forma que llegara el alcalde Arzú. Bueno, pues ahora si se le da trámite, pues se va a nombrar un juez pesquisidor, quien hará estas investigaciones, entregará un informe y con esto la sala será quien decida si se quita o no la inmunidad al alcalde Quiñones. Así que, pues en todas estas etapas, pues se pueden presentar varias acciones judiciales. Así que así las cosas en cuanto al caso del alcalde. Por otro lado, la Municipalidad de Guatemala y la compañía desarrolladora ferroviaria conocida
con su nombre corto Ferrovías, pues hicieron un contrato donde Ferrovías le da el acceso a la red ferroviaria a la alcaldía para impulsar el proyecto de Metrorriel. Este proyecto está siendo patrocinado o está siendo impulsado por ANADIE a requerimiento de FEGUA y la Municipalidad Capitalina. Está estructurado a nivel técnico, legal y financiero por ANADIE. Esto a solicitud de FEGUA y la Municipalidad Capitalina. Ya se autorizó, Ferrovías autorizó a la municipalidad para que utilice el 85% del área de derecho de vía, así como para que haga estudios y obras preliminares necesarias para el sistema de transporte masivo Metrorriel. Una de las preguntas que siempre me hago con respecto a todos estos proyectos impulsados por el gobierno es que si van a funcionar estando bajo el mismo sistema. ¿A qué me refiero? Que es como, yo no sé si usted ha oído que aunque la mona se vista de seda, pues mona se queda. ¿Y a qué me refiero con este tema? Me refiero a que sigue siendo un monopolio del gobierno o un cártel sostenido por el gobierno, porque no hay cártel posible si no es sostenido a la fuerza, y esto ya sea de forma legal o ilegal, en este caso utilizando al gobierno. Y la pregunta es si va a funcionar un Metrorriel siendo nuevamente del gobierno, siendo nuevamente una concesión o una concesión única, como sucede con el cártel del transporte público, por varias razones. Primero es por cómo hacer que sea sostenible, que sea competitivo, y para mí uno de los temas también muy importantes es que muchas veces lo que se hace es que se crea un sistema, pero se quitan las otras opciones, y entonces en lugar de tener mayores oportunidades o mayores opciones, el usuario lo que hacen es restringirlo solo a una. Y por otro lado, el otro tema es que todos soñamos con algún momento poder tener un vehículo propio, un vehículo privado, llámese motocicleta, llámese automóvil, pero un vehículo, una forma de transportarnos, porque básicamente lo que estamos buscando es una forma de transportarnos segura. ¿Y a qué me refiero con esto? A la inseguridad que hay en el sistema de transporte, a ese peligro de todos los días de subirse a un autobús, a una camioneta, subirse al sistema público y ser víctima de los asaltos. El de, por ejemplo, hay sistemas medianamente buenos en cuanto a al transporte. Ya no les digo subir, porque subir son colas y colas y colas en los alimentadores que más bien parecerían indigestadores, porque no hay forma que avance. Y una vez que estás ahí, llegas a la parada que te corresponda, a la estación que corresponde, y bajas despavorido, bajas con toda esa incertidumbre de en qué momento te van a asaltar. Y tomas un transporte, muchas veces privado, colectivo privado, que pagas más de lo que podrías pagar si hubieran mayores opciones. Y entonces aquí una de mis principales preguntas o mis principales cuestionamientos es, después de pagar millonadas de estudios, si realmente esta es la forma correcta de solucionar este problema, y si es con más gobierno o si es dejando que se haga de forma privada. Y por último, la AEU, así como oye, pareciera canción de niños de vocales, pero no, la AEU, la Asociación de Estudiantes Universitarios, rechazó hoy que el Congreso de la República utilice esta semana las instalaciones del Museo de la Universidad de San Carlos para realizar 2 sesiones extraordinarias. Según la secretaria general de la AEU, pues lo que manifestó o lo que declaró era que pues consideraba que era terrible que se usaran los espacios de la Universidad de San Carlos para sesiones de diputados. Y por otro lado, pues también se está conociendo el presupuesto, porque según la AEU, fue a hablar que no se les dio la plata correspondiente porque hicieron mal los cálculos del 5% que les corresponde por ley, y que por consiguiente les quedamos debiendo plata. Así que, pues, hay un tema que no podemos obviar, y es que
En la Constitución dice que es el 5%. Ahora, creo que no estaría de más que los propios estudiantes de la universidad exijan cuentas, exijan una rendición de cuentas de a dónde se va toda esa plata versus lo que reciben de educación. Y por último, el ministro de Salud, el ministro Carlos Soto, el doctor Carlos Soto, dio a conocer que existe un registro de 8,372 casos de dengue, por lo que están en alerta roja epidemiológica. Habló que hay cada cierto tiempo, en este caso hay una periodicidad de cada 5 años, estos casos aumentan, el dengue hemorrágico, y que los departamentos más afectados son El Progreso, San Marcos, Alta Verapaz, Santa Rosa, Quetzaltenango, Suchitepeques, Zacapa, Baja Verapaz e Izabal. Y la población más afectada son los niños de 3 y 9 años. Por consiguiente, según el viceministro de Salud, pues ya se gastaron 12 millones de quetzales para la compra de insecticidas para fumigar. Esto quiere decir que solo compraron los insecticidas y después van a hacer la fumigación y vamos a echarle, ¿qué? Unos 24 millones. Espero que estas compras después no resulten que son de estas famosas compras sobrevaloradas y que solo sirven estas situaciones para aprovecharse de la población y aprovecharse de la situación para llevar, pues ya no digo agua, sino quetzales, y no digo molinos, sino a su cuenta bancaria. Vamos a ir al corte y cuando regresemos hablemos acerca del sistema de salud y por qué, cómo está estructurado el sistema de salud y por qué se dan estas situaciones en las cuales un estado de calamidad como el que sucedió en el 2012 cuando el terremoto de San Marcos, pues, y que en su momento lo dijimos, que iba a ser un estado de calamidad, pero para los tributarios, por lo que se iba a hacer, pues parece que así es, y esto es parte de las investigaciones o la investigación que hizo el Ministerio Público. Lo que siempre digo cuando se presentan todos estos casos es, realmente espero que se haga una buena investigación, porque es importante que no haya lugar a dudas de quienes se juzguen y quienes sean declarados culpables. Por otro lado, porque senta un precedente que se persigue de forma eficiente la corrupción. Obviamente, esto es solo una parte, hay que combatir, se persigue a los corruptos, hay que combatir la corrupción, que no es lo mismo. Y es por eso que cada vez que las investigaciones son deficientes, se pierde no solo el combate a la corrupción, sino el combate o el mensaje para los corruptos es: no te preocupes porque no investigan y cuando investigan, pues lo hacen mal. Vamos al corte y regresamos. Regresamos a Contravía PM, les habla María Dolores Arias, gracias a quienes ya están compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias. Me mandan una pregunta con respecto, gracias Julio, gracias por compartirla. Vilma, muchas gracias, espero que también estés compartiendo nuestra transmisión, muchísimas gracias. Jennifer también, espero que estés compartiendo nuestra transmisión, y a Mónica, saludos también. Nos pregunta Jennifer, ¿cuántas respiraciones si aún estoy en la oficina? Bueno, si estás en la oficina, pues yo te aconsejo que en el momento en que te sientas muy estresada, busques algún ejercicio de respiración. Te podría llevar 3 minutos, 5 minutos si tienes un poquito más de tiempo. Puedes incluso hasta cerrar los ojos, concentrarte en tu respiración, llenar tu diafragma, o sea, tu estómago, para poder después exhalar, respirar y luego exhalar. Y tómate 3 minutos, 5 minutos. No te pido más si estás en la oficina. Puedes cerrar tus ojos y digo no te pido más porque yo sé que a veces uno dice, no, ¿cómo voy a dedicar 5 minutos a respirar si estoy muy ocupado y tengo muchas cosas que hacer? Si eso es lo primero que piensas, es que lo necesitas. Y te lo digo por experiencia. Si eso es lo que piensas, es porque de veras necesitas hacer una pausa, respirar, relajarte, enfocarte en ti, en tu respiración, para después retomar las cosas. Así que si estás en tu oficina, dichosa, puedes hacerlo un poquito más tiempo. Obviamente, si vas en el carro, pues yo no te voy a decir cierra los ojos, porque es una irresponsabilidad, pero sí concéntrate en tu respiración y puedes respirar 3, 5 respiraciones profundas. Y
quiero aprovechar para hablarte acerca de la Feria de Cerámica. Este mes llega a Samboro esta feria con los precios más bajos del año. Este mes vas a encontrar los precios más bajos del año, ya se está terminando el mes, así que aprovéchalo, vas a encontrar estupendas ofertas de pisos, azulejos y pegamentos Pegatec. Así que busca la Feria de la Cerámica en los distribuidores participantes y pues ahora samborízalo con Samboro. Ya está con nosotros nuestro invitado, Jorge Labarreda de El CIEM, para que hablemos acerca del sistema de salud en Guatemala y por qué está hecho este sistema de salud para que siempre solo cambian los actores, pero la situación casi que es muy parecida en cuanto al despilfarro, al mal uso y al casi que robo de los recursos. Y para eso invitamos a Jorge Labarreda. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes, un placer estar con ustedes. Gracias, Jorge, por haber aceptado nuestra invitación. Jorge Labarreda está en el CIEM y yo sé que ustedes le han dado seguimiento al tema del sistema de salud en nuestro país. Y me gustaría que empezáramos hablando con respecto a ¿por qué se dan estas cosas? Y pues lo único que cambia es el nombre de las personas, pero se dan situaciones de mal uso de estos recursos. Ok. Bueno, primero que nada, digamos, el análisis que hacemos nos indica que el tema central de cualquier propuesta de reforma del sistema de salud solo va a lograr resultados esperados si se modifican de manera simultánea los principales cuellos de botella de los distintos elementos de un sistema de salud. Uh-huh. Y lo que hemos tenido en el fondo son intentos de mejoras de partes del sistema o, digamos, todavía podemos hablar de un caso de retroceso, digamos. Y concretamente les comento, digamos, el antecedente clave de lo que tenemos hoy tiene que ver con una poca capacidad, digamos, de prevenir enfermedades y promover la salud por parte del Ministerio de Salud y el resto del sistema. Y tiene que ver porque, fíjate que en el 2015 prácticamente se dejó la modalidad del programa de extensión de cobertura, uh-huh, que era una modalidad que resultó de los acuerdos de paz de hacer básicamente convenios con algunas organizaciones no gubernamentales para llevar servicios de salud a áreas que no contaban con el mismo. Sin embargo, con argumentos justamente de que ahí había corrupción, se decidió concluir con ese programa, pero no hubo una alternativa. Y el resultado, para resumirlo, es que actualmente tenemos alrededor de un 20% de la cobertura necesaria en el primer nivel de atención. Solo en el caso del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social. Y por el otro lado, muy asociado, digamos, al tema que se mencionaba al inicio, del tema de uso de recursos, pues prácticamente lo que encontramos es que tenemos un problema de gobernanza que da como resultado que Guatemala, a nivel, se hace un análisis comparado con otros países en cuanto a, digamos, inversión y resultados en indicadores de salud, nos estamos colocando en el 25% inferior de la clasificación de 69 países de América Latina y el Caribe. Y estamos hablando de América Latina y el Caribe, o sea, no nos estamos comparando con otros sistemas de salud, sino con los sistemas de salud, por así decirlo, regionales. Claro, y otra forma de poder dar, digamos, la misma información es que se concluye en varios estudios recientes que básicamente Guatemala tiene el potencial de lograr mejores resultados con el presupuesto de salud actual. Y que, por cierto, aquí, en esta estimación, pues digamos, simplemente lo que se ve es la ineficiencia en cuanto al logro de resultados por distintos tipos de ineficiencia. Es decir, ahí hay problemas desde una mala gestión hasta problemas ya como los que mencionaban ustedes en la introducción, que ya tienen que ver con actos de corrupción, ¿no?
Ahora, cuando hablabas de problemas de gobernanza y hablabas también de lo que se gasta versus lo que se obtiene con este gasto, ¿cuáles son esos indicadores que sirven para entender que sí, por ejemplo, en cuanto al tema de gobernanza y en cuanto a la eficiencia en el gasto? Ok. Básicamente son indicadores como la esperanza de vida al nacer, por ejemplo, el tema de mortalidad de los menores de 5 años, los años perdidos por todas las causas, atención especializada durante el parto, tasa de inmunizaciones, en fin, digamos que una serie de indicadores que permiten hacer comparaciones entre países, porque son, digamos, estadísticas que se cuentan de manera estandarizada, incluyendo, por ejemplo, un estudio reciente del Banco Mundial de 2016, básicamente encontró que Guatemala podría mejorar sus resultados de mortalidad infantil, de nutrición crónica y cobertura de vacunación infantil contra el sarampión en 14% con la misma cantidad de gasto, para que dimensionemos. Ahora, tú hablabas respecto a que las reformas que se han hecho no se han hecho reformas claves. Y pensaba que uno de los temas, por ejemplo, y hablabas de un 25% y hablabas solo un 20% de cobertura en cuanto al sistema de salud. Pero pensaba en, por ejemplo, el tema que se dio a conocer en cuanto a las investigaciones, por ejemplo, del pacto colectivo, en cuanto a los 50 y tantos sindicatos que hay en el Ministerio de Salud. ¿Qué reformas? O sea, ¿se puede hacer algo realmente teniendo 50 y pico sindicatos, teniendo sin una cuentadancia real de de los miles de millones de quetzales que entran al ministerio? ¿Realmente se puede hacer algo? Sí, digamos, ese tema específicamente, de hecho nosotros lo analizamos no bajo el tema específico solo de salud, sino que encontramos que era un tema transversal del sector público. Y entonces, ahí básicamente la solución de fondo es hacer una reforma al servicio civil en su totalidad, de tal forma que justamente se cambien el esquema actual a un esquema que haya una verdadera carrera por meritocracia, ¿sí? Entonces, por ejemplo, en esta investigación que se destapó recientemente, pues básicamente hay un señalamiento en este momento de contratación de 450 plazas para modalidades de favores políticos, pagos mensuales y plazas fantasmas. Entonces, solo como parte de este asunto, ¿verdad? Además, pues, digamos, el otro tema que no es, digamos, un tema de corrupción es que no, digamos, personas que efectivamente son contratadas, etcétera, pues no hay un análisis de, bueno, si hay más de los que se necesitan o tienen o llenan el perfil que verdaderamente se necesitaría, me explico, o sea, hay un gran espacio de mejora. Entonces, el tema, digamos, ya de los sindicatos, los pactos colectivos de trabajo, son temas que pues deben tratarse, en nuestra opinión, no de manera, digamos, separada en la que, por ejemplo, el ministro de turno está negociando ese asunto, sino que es un tema transversal en el cual el Ejecutivo pues cuenta con unos recursos determinados, finitos, y tiene, pues es, digamos, legítimo hacer negociaciones de mejoras salariales y de condiciones en general, ¿verdad?, de trabajo, pero tiene que estar, en nuestra opinión, en una forma más pareja, digamos, y razonable y financieramente viable de negociación, y que no debe ser trabajo de los ministros de turno, sino que, de las autoridades de turno de las instituciones que tienen estos sindicatos, sino que debe ser algo más centralizado, en el que, como decía, digamos, si se tiene para la masa salarial en general la capacidad de un incremento, no voy a inventar, ¿verdad?, de 1,000 millones, bueno, eso es lo que hay para negociar con todos, ¿me explico? No que al final, pues quien tenga más alguna poder de negociación mayor, político, o bueno, no sabemos si habrán algún tema que nos aparezca después en alguna investigación, pero el punto es que sean cosas transparentes, legítimas, las que se hagan, ¿verdad? Y no como
se está haciendo, pero eso sí ya implica reforma a lo que es incluso la misma ley de servicio civil, ¿verdad? Que al final, recuerdo que este gobierno había ofrecido este famoso censo y que pues hasta el momento seguimos sin conocerlo. Primero censaron a los ciudadanos que a los burócratas, o al menos no conocemos, si lo hicieron, no conocemos los resultados del censo de quienes están en el gobierno. Sí, es el segundo caso, es básicamente que se hizo, entiendo yo, pero que no se ha divulgado. O sea, es algo que digamos, debería de hacer la solicitud, entendería yo. Por ejemplo, en el caso de medio periodístico, alguien que le interese tendría que hacer la solicitud por la vía de la ley de acceso a la información. Claro, para mí es como comprar el extinguidor y guardarlo en la bodega para cuando alguien lo pida. Claro. Muchísimas gracias, Jorge. ¿Algo con lo que quisieras concluir? Sí, bueno, digamos como para que no sea tan pesimista el asunto, pues sí, nosotros hemos identificado que sí hay la posibilidad, digamos, de hacer cambios, ¿verdad? Concretos de propuesta, más que centrarnos en esto del diagnóstico, que pues es bastante consensuado dentro de distintos análisis, pero en el qué hacer, ¿verdad? Fíjate que aquí tal vez nosotros en el corto plazo sugerimos fortalecer y ampliar progresivamente la atención primaria en salud con un enfoque en el ciclo de vida de las personas, de tal forma que empecemos a revertir ese gasto, que por cierto en nuestro caso se centra más en rehabilitación y recuperación de la salud, en el tercer nivel de atención, o sea, en los hospitales, que en la prevención. Entonces, eso es algo básico. Entonces, al invertir más en esto, vas a gastar menos en lo otro. O sea, eso empieza con la eficiencia. Desarrollar una orientación estratégica del sistema de salud en su conjunto. Eso sería algo muy distinto. O sea, no podemos seguir esperando que un actor, y en este caso el Ministerio de Salud, sea el que cargue con esta responsabilidad. Aquí entra el sistema que incluye a los privados y al sector público en su conjunto. Pero se necesita una dirección estratégica con modalidades novedosas que permitan hacer convenios de prestación de servicios, etcétera, para aprovechar la infraestructura y el equipo existente. Y luego fortalecer la gestión del Ministerio de Salud, concretamente. Esto es, antes que dotar de más recursos financieros, es fundamental tomar control sobre todos los procesos claves de logística, de abastecimiento de medicamentos y suministros, la administración del recurso humano, procesos de compras y contrataciones, y los sistemas de información y supervisión. Solo con esos elementos que mencionamos en el corto plazo, vamos a mejorar en eso que decíamos antes, que aparecemos con mucha ineficiencia, o sea, que podemos hacer más con lo que tenemos. Haciendo este tipo de cosas, que sí son factibles, se pueden lograr cambios. Bueno, no voy a mencionar por temas de tiempo, pero también tenemos recomendaciones de mediano y largo plazo. O sea, lo que se puede hacer en el resto de un periodo de una administración de gobierno, pero hay que tener claridad de que no alcanza con ese plazo. Se debe seguir en varias administraciones, pero en una misma dirección estratégica. Pues muchas gracias, Jorge, ¿dónde saqué? Jorge, gracias Jorge por haber tomado nuestra llamada. Con mucho gusto, feliz tarde. Muchas gracias y por estar aquí dándole las gracias también. Confundí a Jorge con Javier, que también nos escribió. Muchas gracias a Javier, muchas gracias Jorge Labarreda, con quien hablábamos. Él es investigador del CIEN y estábamos platicando con respecto a la situación en el Ministerio de Salud. En lo personal, ¿cuál es mi lectura de toda esta situación y por qué se da? Pues se da porque se puede, se da porque el Ministerio de Salud tiene la posibilidad de, por ejemplo, el gobierno puede declarar un estado de calamidad y por consiguiente hacer asignaciones, como los que sucedió en este caso, las investigaciones que hablan de esto, que utilizaron el estado de calamidad para adjudicar directamente pues obras de remodelación o de remozamiento y de construcción de hospitales. ¿Por qué se hace? Porque se puede. Y ojo, que esto fue en el gobierno de Otto Pérez Molina, con el ministro Jorge Villavicencio, están involucrando al exdiputado, el señor Luis Fernando Pérez, también está involucrada, o al menos están siendo señalados varias personas, entre ellos la hija del exministro, Saray Villavicencio, y esto no es solo del gobierno de Otto Pérez Molina y que ellos son los malos de la película, no, es que se da porque se puede y se da porque está la opción.
Y recordemos también lo que sucedió y cada vez que hay un desastre natural, pues no solo es el desastre del gobierno per se, sino el desastre y la calamidad que le viene al tributario cada vez que sucede esto, porque también recordemos lo que sucedió con la tragedia del volcán de fuego, en el cual pues hay denuncias que se hicieron contrataciones de forma anómala por parte del ministro de Comunicaciones. Así que se da porque se puede. Sigo siendo de la idea que en lugar de estar dando el dinero al burócrata, primero, mi primera opción es no quitarle dinero al tributario. Pero ya que se lo están quitando, no entregárselo al burócrata, sino devolverlo a quienes, o no devolverlo porque realmente no se devuelve, sino darlo a quienes utilizan este servicio para que puedan demandar un mejor servicio. Sé que suena loco, sé que suena incendiario, sé que suena a que no nadie va a poder tener acceso a la salud, pero créame que no es así. Y que créame que muchas personas hacen todo el esfuerzo posible para tener un sistema de salud mejor del que pues está obligado a recibir. Y quiero hablarles acerca de construir, y construir con seguridad y construir con calidad. Es por eso que construya con Hierro AG, la marca de confianza. La varilla de hierro AG A706 mejora el desempeño estructural. Esto es muy importante en cuanto a la estructura de los edificios. La estructura de la construcción es muy importante y es por eso que los que hacen este cálculo estructural es importante que lo hagan y lo hagan bien y sepan lo que están haciendo. Hierro AG está hecho en Guatemala, por eso Hierro AG es la marca de confianza. Identifíquelo siempre por la estrella. Si quiere mayores informes, corporacionag.com. El ICS informa que cuenta con nuevos mecanismos de fiscalización. Se ejecutarán las acciones establecidas en el Decreto 10/2012 del Congreso de la República, Ley de Actualización Tributaria. El artículo 21 sobre costos y gastos deducibles establece que el ICS y la SAT están obligados a intercambiar la información proporcionada por los patronos respecto de los trabajadores, sin incluir los datos protegidos por la reserva de confidencialidad establecidas en la Constitución Política de la República de Guatemala y otras leyes. Este es un mensaje del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social. Nos dice Emilia Sagastume, hay un brote también de hepatitis en Chinautla, pero no sé por qué nadie dice nada. Y esto en relación a que en el primer segmento hablábamos acerca de un brote de dengue, de una alerta roja epidemiológica a raíz de los brotes de dengue hemorrágico. Entonces también nos menciona acerca de este brote en Chinautla y que pues porque no se ha dicho nada, habrá que pues investigar un poco más respecto a en qué momento, primero, si son casos confirmados y segundo, en qué momento se considera ya una emergencia o una alerta en cuanto a pues el número de casos y también la concentración. Julio Pérez nos manda saludos desde Misco, muchísimas gracias. Miguel Luna nos habla acerca de los problemas de enfermedades crónicas, desnutrición, diabetes, insuficiencia renal, etcétera, no se cubren realmente. Pues sí, efectivamente, no se cubren. Walter Fer, ya vine compartido. Muchísimas gracias, Walter, muchas gracias. Y vamos a hablar acerca del acuerdo, convenio, si es tercer país, si no es tercer país. Seguro sí no es, eso sí lo tenemos claro. Eso sí nos queda muy claro y para eso vamos a platicar con nuestro invitado, el doctor Ludwig Villalta, con respecto a este documento, porque no sé si llamarlo acuerdo, convenio o qué, que firmaron el viernes pasado el ministro de Gobernación y el secretario de Seguridad Interior, el señor Macalinan, con respecto a pues qué va a suceder con las personas que están buscando un asilo en Estados Unidos y si van a ser enviados a Guatemala y la pregunta ¿es tercer país seguro? Bueno, tercer país, dejémoslo, porque ya seguro, esa es otra historia. Muy buenas tardes, doctor, ¿cómo está?
Muy buenas tardes, María Dolores, y muy buenas tardes a todos los que nos escuchan por internet, por la radio, y para los que van para su casa. Es un privilegio poder compartir con ustedes. Muchísimas gracias, y gracias a quienes también nos están viendo a través de nuestras diferentes plataformas y que ya comparten nuestra transmisión. Ha habido mucha, pues yo no sé si mucha confusión, o a raíz de que no ha habido, la información no ha fluido de forma clara, directa, pues ha habido mucha confusión y ha habido muchos rumores con respecto a qué se firmó entre el ministro de Gobernación y el secretario de Seguridad Interior en Estados Unidos. Y la pregunta es, una de las preguntas que surge ya a partir de esto que se firmó, pues existe ya una acción que hizo el Procurador de los Derechos Humanos, Jordán Rodas, para pues que este acuerdo no tenga vigencia, argumentando que el ministro no tiene los poderes para firmar esto. La pregunta es, ¿firmar qué? Y después, ¿qué puede hacer el ministro y qué no puede hacer? María Dolores, esta es la pregunta durante los años que yo tengo de estar al aire con ustedes en Libertópolis, y durante mi experiencia en relaciones exteriores en el cuerpo diplomático. Esta es una de las preguntas un poco más complejas, porque se tiene que analizar geopolíticamente, se tiene que analizar a través del derecho internacional público, y se tiene que analizar a través de los aspectos constitucionales guatemaltecos. De verdad le digo, esta sería una magnífica tesis doctoral, porque se engarzan, se concatenan y se relacionan estos tres órdenes: la geopolítica, el derecho internacional público o de tratados internacionales y la Constitución. Para partir de la respuesta que usted me plantea, yo quiero hacer un preámbulo que es muy importante. Estados Unidos hoy por hoy se divide en dos vectores importantes, que son los nacionalistas y otro sector que es los globalistas. Déjeme decirle que Estados Unidos para mí tiene una admiración importante. Yo que he estudiado la filosofía de Estados Unidos, el país fundamental donde se establecieron los primeros derechos humanos, la lucha que ha tenido Estados Unidos en defensa de la democracia, la forma de federación. Estados Unidos para mí merece un respeto enorme, un cariño enorme, un aprecio enorme. Estados Unidos, Donald Trump ha tenido fundamentalmente una campaña de librar a la nación americana de los inmigrantes que han llegado en forma ilegal. Y creo que hoy por hoy la Corte Suprema de los Estados Unidos le da carta blanca para poder realizar todas las actividades posibles para cumplir las promesas que él hizo, y una de ellas era librarse de los migrantes. Hay que tener en consideración también, María Dolores, que muchos de los migrantes internacionales ya no son los mexicanos. En México ha disminuido considerablemente el número de inmigrantes, pero la gran mayoría de inmigrantes son centroamericanos. Ahora bien, dentro de la materia internacional, se firman los acuerdos, los convenios, las declaraciones de reciprocidad, donde hay derechos y obligaciones. Principalmente se hace por los presidentes constitucionales en donde firman. Y es decir, que el presidente, por la naturaleza de ser jefe de Estado, él tiene todos los plenos poderes. Esa es la palabra, plenos poderes. Otra persona que en derecho internacional tiene los plenos poderes es definitivamente la canciller o el canciller de los países. Es decir, ellos ya por la misma investidura, por la representación que ellos tienen, ellos, los cancilleres, gozan de plenos poderes. En tercer lugar, comúnmente en derecho consuetudinario internacional, lo hace el embajador donde se va a realizar ese convenio. En este caso debería haberse realizado por el señor embajador de Washington, de Guatemala en Washington, quien había de haber suscrito, firmado esta situación. Sí, solo sí tiene esos plenos poderes. ¿Quién da los plenos poderes? Quien da el plenos poderes es el presidente de la República mediante un acuerdo
gubernativo, donde lo inviste de plenos poderes, y este acuerdo gubernativo tiene que ser publicado en el diario oficial, y es un acuerdo de relevancia muy importante. Bueno, estos plenos poderes, ¿sí?, facultan a la persona para firmar, suscribir y comprometer al Estado, ¿sí?, no solo al gobierno, al Estado. Hay que recordar que los gobiernos van y los gobiernos vienen, pero los Estados son eminentemente permanentes, Bajo ese orden de circunstancias, la misma Convención de Viena establece ciertos tipos de tratados. Y aquí viene una de las cuestiones fundamentales. Aquí ya se empieza a engarzar el derecho internacional con el derecho nacional. Hay tratados en materia de soberanía que definitivamente tienen que ser ratificados por el Congreso de la República. Y aquí viene algo muy importante, María Dolores. ¿Aló? Sí. Una de las cuestiones que es sumamente importante. El punto es de que este acuerdo, este tratado, debe determinarse si vulnera o no vulnera la soberanía guatemalteca. Ahora bien, partamos de lo siguiente. Los salvadoreños, los centroamericanos, los hondureños son considerados guatemaltecos. Así es. Y hay que analizar el texto si no abre la posibilidad de que vengan más asilados, por así decirlo. Tercer aspecto son aspectos económicos. Todo tiene que haber una econometría en todo este caso. Es decir, si Guatemala tiene la capacidad económica para poder sufragar todas estas circunstancias. Y tercer aspecto, María Dolores, en derecho internacional como en derecho nacional hay acuerdos que son firmados por fuerza exterior, por coacción. Un acuerdo debe ser firmado espontáneamente. Y las sanciones que imponían a Guatemala son bastante fuertes. Aranceles altos, impuestos sobre las remesas. Y recuérdense que Estados Unidos es nuestro mayor socio comercial. En definitiva, aquí vienen varios aspectos. Los estados son soberanos. Es decir, el Estado de Guatemala tiene la soberanía total de firmar, ratificar cualquier tratado internacional. Igual Estados Unidos, son estados soberanos. Ahora bien, cuestiones de forma. Tenía el ministro Degentar plenos poderes hasta el día de hoy, y yo creo que no sé, la verdad yo desconozco. Siguiente situación, en todas estas cuestiones de los acuerdos, las negociaciones, deberían ser con expertos y debería de conocerse. Es cierto, el presidente tiene el que dirige la política exterior y la tendría que haber dirigido. Ahora, ¿qué puede pasar después? Yo creo que la Corte de Constitucionalidad tendría que analizar efectivamente la calidad de tratados, si este vulnera o no la soberanía, si hay compromisos de estados para evitar el incumplimiento, porque aquí genera derechos y obligaciones. Y hay que ver la posibilidad de que si no se llegara a cumplir, si hay posibilidades de ir a una corte internacional. Todo esto sí. Debería estar contemplado dentro de este acuerdo. Sí, María Dolores, aquí viene otra cuestión. Dentro de esta materia de derecho internacional, hay cuestiones que se van a analizar a partir de tres cuestiones. La número uno, a través del texto claro y preciso y taxativo del acuerdo, tratado, convenio, convención, como querramos de llamarlo. Si no se encuentra ahí, se va a suplir a la Convención de Viena. Okay. Y si no se encuentra establecido en la Convención de Viena, a través de los usos y costumbres diplomáticos internacionales. ¿Sí? Es decir, no era solo de firmar por firmar, porque cada acuerdo que se haga ante una persona internacional genera obligaciones y genera responsabilidades. Tenemos que tener en cuenta también lo de la CICIG, que ha sido un ir y devenir. Aquí vienen aspectos. La Corte de Constitucionalidad tendrá que analizar si el ministro tenía plenos poderes para poder suscribir un tratado de tal magnitud. Y la otra de las cuestiones es que tiene que dirimirse si eso atenta con la soberanía, si hay cuestiones económicas y hay cuestiones de seguridad, y si tiene que o no ser ratificado a través del Congreso de la República.
Es decir, son aspectos que tuvieron que haber analizado muy acuciosamente, muy prudentemente. Yo estoy de acuerdo que nosotros los guatemaltecos dependemos directamente de la economía de los Estados Unidos. Claro. Y las sanciones son fuertes. Claro, Estados Unidos es uno de los países más fuertes. Todo esto tiene que hacerse a través de adecuados asesores, María Dolores. Los mejores constitucionalistas, los mejores embajadores y profesores de Derecho Internacional tendrían la obligación, el presidente, de contar con la mejor asesoría para todas estas cuestiones. Yo sé que le voy a hacer una pregunta tal vez un poco complicada en cuanto a que sería relevante tener toda esta asesoría tomando en cuenta que hay una Corte de Constitucionalidad que da visos de ser politizada y que ha emitido sentencias contradictorias y que en algunos casos se ha hablado que incluso han excedido sus funciones. Mire, María Dolores, cada uno tiene su neurona, cada uno tiene su neurosis y cada juez tiene su idea y cada juez tiene su ideología. La interpretación de nuestra Constitución no es jurídica, es política. Ahora bien, esto es una cuestión también un poco complicada, porque en materia de tratados internacionales no se puede alegar en un momento dado el cuerpo y el ordenamiento interno como óbice obstáculo para el cumplimiento de estos acuerdos. La Corte de Constitucionalidad, en su sentencia, tiene que definir, punto número 1, esta persona tiene plenos poderes. Punto número 2, atenta con la soberanía, la economía y la seguridad de Guatemala. Y punto número 3, ¿cuál es el mecanismo que se va a hacer para solventar esta materia internacional? ¿Aló? Sí, estos deberían ser entonces, ¿tenemos algún problema con su señal? ¿Estamos escuchando algún ruido? Pero estos deberían ser si queremos hablar de forma técnica, 3 elementos que deberían estar contemplados a la hora de hacer este análisis. Sí. Así es, María. Pues vamos a seguir dándole seguimiento a esto. Muchísimas gracias por habernos ayudado a irlo comprendiendo y obviamente pues esto va a dar más tema y más noticias porque pues como ya sabemos el Procurador de los Derechos Humanos pues presentó una acción en contra de este acuerdo. El acuerdo no lo he encontrado, yo no sé si alguno de ustedes lo tiene, pues con muchísimo gusto. Un acuerdo, porque sé que ha estado circulando un documento pero pues no sabemos si es el oficial y por consiguiente pues tampoco podemos darlo como el original. Saber si ya se dio a conocer este documento que para poder entender cuáles son las implicaciones, hoy dieron una conferencia de prensa los ministros de Gobernación y de Relaciones Exteriores, dieron según ellos algunas declaraciones, algunas aclaraciones, pero pues aquí hay que ser totalmente escéptico y hasta no ver el documento podemos hablar, porque además del documento también hay que conocer estos protocolos o estos procedimientos que muchas veces los acuerdos solo los mencionan, pero no conocemos las interioridades. Mientras tanto, la Corte de Constitucionalidad tiene una acción presentada por el Procurador de los Derechos Humanos contra el acuerdo. Así que, pues, seguiremos dándole seguimiento. Muchísimas gracias, doctor. Enhorabuena, María Dolores, estoy a sus órdenes. Muchas gracias. Platicábamos con el doctor Lubin Villalta con respecto a este acuerdo de tercer país seguro que no es tercer país seguro, porque así como la compra que no era compra, sino era adquisición, pues algo así está esto. Lo que sí me queda claro es que pues es tercer país, pero seguro, eso sí, nos lo quedan a deber, no solo con quienes firmaron este acuerdo, sino a todos los que vivimos aquí en Guatemala. Muchísimas gracias a todos quienes compartieron nuestra transmisión, muchísimas gracias a quienes nos mandaron sus saludos, a quienes se comunicaron con nosotros a través de estos medios, muchas gracias por haber estado con nosotros y quiero aprovechar para recordarte que por aquello de las 61.197 colisiones que hay al año, asegúrate de estar cubierto, asegúrate con Aseguradora General. Comunícate al 1757 o visita aseguradorageneral.com.
Muchísimas gracias, vamos al corte y vamos a nuestro siguiente programa en Más Negocios, donde estaremos hablando acerca de emprendimiento social y conoceremos la historia del fundador y de su emprendimiento Quilo. Libercast presentó una producción de Libertópolis. Recuerden que si quieren conocer más de nuestros programas, seguirnos en las diferentes redes sociales, o si quieren ver nuestros programas y conocer a nuestros conductores e invitados, pueden ingresar en www.libertopolis.com. Recuerda suscribirte y dejarnos 5 estrellas para que continuemos trabajando en producir más podcasts de tu interés. Libertópolis, ideas con valor.